computador y con la tablet. Bueno, démosle no. Veamos cómo sale. Ya, a ver. Ya. Entonces, como estaba diciendo, compita, vamos a intentar resolver estas preguntas que subió el profe. Bueno, que ya están respondidas ahí, pero intentar cómo hacer lo mismo, así, pero van a ser rapiditas. Y ver si podemos alcanzar a hacer una de estas que hay un poco de todo. ¿Ya? Vale, vale. Entonces, y como está grabado, al final igual va ¿cómo se llama? Va a quedar para los demás, cuando quieran estudiar. Y entonces dice, un alambre largo y recto rodeado por un cilindro de metal hueco, cuyo eje coincide con el suyo, tiene una carga por unidad de longitud lambda y el cilindro de carga por unidad de longitud 2 lambda. Con esta información utiliza la ley de Gauss para determinar la carga por unidad de longitud de la superficie interna del cilindro y ve el campo eléctrico exterior a una distancia de su eje. Ya. Entonces, bueno, en realidad la ley de Gauss es súper importante, súper útil, súper importante y se encuentra mucho como en todas las partes. Y entonces, ¿cómo es esto? Te están diciendo que tenemos aquí un cable y afuera del cable tenemos un cilindro, ¿cierto? Concéntrico, algo más o menos así. Por ahí. Ya. El cable, voy a hacer un poquito más grande. El cable eh, tiene una densidad de carga lambda. Y la otra cuestión tiene una densidad de carga 2 lambda, ¿cierto? Sí. Y Habría bueno, que hacer una gaussiana, ¿cierto? Y mover el R para que tome adentro del círculo, adentro del cilindro y afuera del cilindro, ¿no? claro, se puede hacer eso, pero te están preguntando al tiro cuál es la carga por unidad de longitud de la superficie interna del cilindro. O sea, te están preguntando acá adentro, en este Vale. cilindro, en esta superficie gaussiana, digamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces aquí pasa lo siguiente. Como ya la cara del cable de adentro está positiva, ¿sí? O sea, suponiendo que lambda es positivo, o sea, puede ser perfectamente negativo, no pasa nada. ¿Ya? Como aquí esta parte es positiva, el cable también, o sea, el cilindro, perdón, también está positivo, porque también es lambda. Aquí tiene que pasar lo que se llama cuando se separan las cargas, ¿sí? Así como de cierta forma inducción. Entonces aquí deberían haber menos, lo más cercano a la cara deberían haber puros menos, ¿de acuerdo? Sí, se polariza. Se polariza, tal cual. Y ya bueno, afuera con una diferencia de 2 lambda quedarían los positivos, ¿sí? Pa, pa, pam. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Y entonces, como en A te están preguntando cuánto es la densidad de carga dentro en la cara interior del cilindro hueco, Sería habría que hacer menos lambda. esa integral. Menos lambda, parece, déjame ver. Ya, entonces, hay que ocupar aquí la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, la ley de Gauss te dice que la integral, bueno, en este caso no es cerrada porque no estamos considerando las tapas, sobre el Dale. circulito, ¿sí? Claro. ¿De qué? Del campo eléctrico, punto, un diferencial de S, ¿cierto? Ortonormal, Igual a la va a carga ser igual, encerrada. ¿cómo? Partido en igual a la carga encerrada. O la carga Tal cual. interna. Sí, a la carga Partido interna, en epsilon sub epsilon cero. sub cero. Sí. Esta ley es importantísima, la ley de Gauss. Ley de Gauss. ¿Ya? Ya, entonces, de la ley de Gauss, también sabemos que esto también es súper importante. La ley de Gauss dentro de ¿cómo se llama? De un conductor siempre va a ser cero. ¿Ya? Siempre va a ser cero. Vale. Dentro de un conductor, siempre cero. Ya. Siempre dentro de un conductor es cero. Y es súper útil también saber eso. Ya, entonces démosle. Si hacemos esa integral dentro de la superficie cerrada, ¿cuánto es la carga interna? Tenemos la carga del cable, ¿cierto? Está encerrando la carga del cable, carga interna, partido en epsilon cero, tendría que ser la carga del cable, ¿sí?
Sí. El cable que es una carga positiva, ¿sí? Y más la carga interna del cilindro. ¿Sí? Correcto. Eso es lo único que encierra nuestra superficie. Cilindro. Ya. Y esta partida en epsilon 0 es igual a 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ah, y igual a cero porque es un conductor. Sí. Siempre que sea dentro de un conductor va a ser 0. ¿Ya? A mí esta cuestión no me avisa cuando se están intentando conectar. Chuta. No importa. Voy a estar más pendiente entonces. Ya. Entonces, claro. Recapitulando. Ley de Gauss. Es el campo eléctrico en una superficie, punto de superficie, ¿cierto? Va a ser igual a la carga encerrada partida en epsilon 0. ¿Cómo? Es una... nuestra superficie está dentro de un conductor, va a ser 0, siempre. Siempre que tomemos una superficie dentro de un conductor, va a ser 0. Entonces, ocupando esa cuestión, sabemos que la carga encerrada, la carga interior de nuestra superficie es la carga del cable, o sea, lo que está encerrando esta superficie es la carga del cable y estas carguitas que me quedaron en el borde del cilindro. Ya, entonces ahí lo puse, carga del cable más carga del cilindro. ¿Ya? Y la pregunta es la carga por unidad, o sea, la densidad de carga, la carga por unidad de longitud en la superficie interna del cilindro. ¿Ya? Entonces, bueno, si paso todo el tiempo allá multiplicando en ambos lados por epsilon sub 0, me queda que la carga interna del cilindro, y el cable pasa restando, menos carga del cable, ¿sí? Se cumple esto, ¿no? Entonces aquí yo puedo, suponiendo que el largo de esta cuestión es L, ¿sí? Y bueno, y se distribuye la carga homogéneamente, puedo dividir en ambos lados. Voy a ponerlo así para que todos lo entiendan. Dividir en ambos lados por L. ¿Y qué me queda? Me queda que, o sea, ¿por qué hice eso? Porque eso por definición es la densidad de carga, ¿no? Entonces me queda que la carga interior del cilindro o el lambda del cilindro, interior del cilindro, ¿de acuerdo? Es igual a, bueno, a menos carga del cable o a menos lambda cable. Que decía que el lambda del cable, ¿cuánto era? L, no, lambda, perdón. Es solo lambda. Entonces, claro, sería el menos lambda del cable. Sí. Bueno, esa es la respuesta. No es difícil, encuentro yo. Encuentro que es bastante intuitivo, ni siquiera ocupamos la integral, sale al tiro. Ya, para que se entienda un poquito más, hagamos el B ahora. ¿Ya? Este era el A. El B te dice el campo eléctrico exterior al cilindro de una distancia R de su eje. Ya hagamos lo mismo. Entonces, B, chun, 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 chun. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el mismo dibujito. Tenemos el cilindro. Aquí tenemos el cable interior. ¿Sí? Y entonces, y aquí vamos a tomar una superficie superior, más grande que el cable más grande, ¿sí? Que el cilindro. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra superficie Diego, gaussiana. Bueno, dime. ¿esos ejercicios de que ya son de la primera o de la segunda? No, son de la pauta de la prueba que subió el profe. Ay, ok. ¿Sí? Son bien rapiditos, están resueltos aquí también como con fórmula y todo el tema. ¿Ya? Con látex y demás. Pero claro, aquí intentamos hacerlo más rapidito y después, si hay tiempo, alcanzamos a hacer esto. Si no, nos conectamos en la tarde y ahí terminamos esto. ¿Ya? Ya, vamos rapidito. Entonces, bueno, pasa lo mismo. Pues aquí tenemos el cable de densidad de carga E, lambda, el cilindro de 2 lambda, y nuestra superficie es mayor de radio R. Para acá, radio R. Pero Y el nos están radio R, ¿desde dónde se toma? desde el centro. Sí, ¿Desde el desde el centro? centro, porque todos son Vale. concéntricos. ¿Sí? De hecho, parece que lo dice. De su eje, claro, de su eje se entiende como de eso. Y ahí están preguntando el campo eléctrico, ¿ok? Entonces aquí ocupamos de nuevo la ley de Gauss. La ley de Gauss, o sea, la integral sobre nuestra superficie, que es el cilindro amarillito, ¿ya? Del campo eléctrico, que es lo que nos están preguntando, punto ds
también así. Va a ser igual a la carga encerrada partida en epsilon sub 0. Ley de Gauss, ¿ya? Como les digo, importantísima, se ocupa mucho. Ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, nos están preguntando el campo eléctrico. Esto nos están preguntando. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar esa cuestión? Fácil, porque el campo eléctrico, ¿ya? En todo este recorrido va a ser constante. ¿Cómo se sabe eso? Porque está a una distancia R. Y recuerden que el campo eléctrico, por definición, era K, Q partido en R cuadrado por el vector unitario. ¿Sí? Sí. Y el R cuadrado es constante. El R no varía el R. ¿De acuerdo? O sea, si tuviese algo así, ahí sí varía el R. O sea, el campo eléctrico. Pero aquí no, pues. El R es constante, entonces el campo eléctrico es constante. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya. Entonces, ¿cómo yo hago esta cuestión? Voy a tenerlo un poquito más para arriba para tener más espacio. Ya. Entonces, ¿cómo hago esta cuestión? La carga interna, ¿cuánto es? Estoy encerrando 3 lambda. 3 lambda por L. 3 lambda por L. 3 lambda por L. Sí, muy bien. Claro, sería el cable que tiene una longitud de carga L, pero como esto es, perdón, una densidad de carga. Entonces, como es una densidad de carga, y yo estoy preguntando por carga, hay que multiplicarlo por L, Marco. ¿Sí? Vale. Al multiplicarlo por L me queda una carga. La del cable más la del cilindro, que son 2 lambda por L. Y toda esta partida en epsilon 0. Bueno, eso sería la parte como derecha de la igualdad. Al otro lado, ¿qué tengo? A ver, voy a tirar esto para acá. Voy a dejar esto igual. Bueno, entonces, como le dije, el campo eléctrico es constante. Entonces puedo sacarlo de la integral. El producto punto, ¿ya? El campo eléctrico, como estas cargas son positivas, van hacia afuera. ¿Sí? ¿De acuerdo que el campo eléctrico va hacia afuera, no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es positivo? Como son cargas positivas, van a ir para afuera. Pues, Así. si tomo un DQ, un diferencial de carga, va a tirar hacia Sí, afuera. claro, claro. Sí, bueno, al final, si se suman todas, al final parece que no iría como ¿para dónde iría? Parece que para ningún lado, como una resultante. Bueno. Ya. Y el diferencial de superficie, o el producto punto del vector normal de la superficie, también va hacia afuera. ¿Ya? Porque, bueno, por convención siempre se ocupa para afuera el diferencial de ese. ¿Sí? Sí. Sí, se acuerdan que, claro, pues este producto punto uno puede escribirlo como el módulo de E o el E sin el vector nomás, por un n tongo, por coseno del ángulo que forman entre ellos, por diferencial de S. Eso es como lo mismo a lo de arriba. ¿Ya? Entonces, claro, el E va hacia afuera, el N va hacia afuera, entonces el coseno es de coseno de cero. A eso quería llegar. Entonces, como es coseno de cero, me quedaría positivo nomás. ¿Sí? Ya voy a ponerlo así, punto N para que todos lo entiendan. Por la integral de esta cuestión de superficie. ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a lo que ya me había dicho el compa. Ya. Si sigo desarrollando esto, claro, ¿yo qué dije? Voy a dibujarlo acá. El campo eléctrico me va hacia afuera y el diferencial ¿cómo se llama esto? El diferencial de ese también va hacia afuera, perpendicular. Como lo hago más chiquito, más delgadito, sí. Entonces este es como mi de ese vector, ¿ya? Entonces los dos forman un grado de 0 grados. Entonces el producto punto como el módulo de las dos cuestiones por coseno de 0 es 1, y el módulo de E es solo E, sin el vector, y el módulo de N es 1, ¿ya? Porque es un vector unitario. Sin el vector, dije. Ya, por la integral del diferencial de la superficie. ¿Y eso qué es? La superficie entera, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? La integral de la derivada de la superficie es la superficie. ¿Sí o no? Sí. Espero que se entienda. Ya, entonces la superficie de un cilindro, del cilindro amarillo. ¿Sí? La superficie del cilindro amarillo, ¿cómo es? Es un... Es un manto. Claro, es un manto. ¿Y cuánto es en función del radio? Si este es R,
y esto tiene una longitud L, tendría que ser 2pi R por L, ¿o no? Esa Sí. sería toda la superficie. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo acá. 2 No pi se, no R se por... toman las caras en ese lado, ¿o no? No, no tomamos las caras. Porque, claro, se entiende cuando te dice un mental largo y recto, se entiende que casi como que es infinita esta cuestión. Así que solo consideramos las cuestiones que se van yendo para los lados, ¿no? ¿Se entiende o no? Si Claro. tomáramos la cara, cambiaría el área, pues, sería el cuadrado, ¿no? El R. No, a esto se le tendría que sumar 2pi R cuadrado. Va. Sí, porque esto es una cara y por 2 serían las dos caras. Claro, como eso no me habría que agregarle. Sí, pero sí, no es la mayor ciencia, digamos. ¿De acuerdo? Es solo la superficie de donde estamos viendo el campo eléctrico. Claro. Además que el campo eléctrico está solo yendo para allá. Claro, eso no me había fijado. El campo eléctrico solo está yendo hacia afuera, radialmente. El campo eléctrico no está yendo para allá. Entonces, aún así, aunque consideramos las tapas, ¿cómo se llama esto? La carga que está saliendo o el flujo eléctrico que está saliendo por las caras es cero. Aún Sí, así. porque es tangencial. Exacto. Producto Exacto. punto se Entonces, eliminaría. exacto, el producto punto sería cero. De acuerdo. ¿Ya? Sí, porque esta integral, al hacerla cerrada, sería lo mismo que la integral del cilindro más la integral la integral del cilindro más la integral de las tapas. Sí, pues la tapa se eliminaría porque Y va de las tapas, 0 a 2pi. exacto, las tapas Se es cancela. cero, esto es cero, y aquí nos quedaría esta integral que es la que resolvimos acá. ¿Ya? Bueno, esto va a ser igual a lambda L más 2 lambda L, que es 3 lambda L, partido en epsilon 0. ¿De acuerdo? Sí. O sea, recapitulando un poco a la rápida, que este es como el proceso que se ocupa casi siempre que se ocupa ley de Gauss, ¿ya? Sí, ya no me había fijado mucho. Ya, ¿qué es? Claro, eh, ¿cómo se dice esto? Expreso mi ley de Gauss y resuelvo como a los dos lados. Como a un lado la carga encerrada a partir de epsilon cero y al otro lado resuelvo la integral. ¿Para qué? Porque aquí así puedo calcular, no sé, pues puedo calcular el campo eléctrico, en otros casos que son menos útiles también, calcular la superficie, o claro, ahí ir despejando lo que me convenga. ¿Ya? Ya, entonces, como nos están preguntando, el campo eléctrico exterior al cilindro a una distancia R, exterior más encima, te dicen que exterior, por eso no consideramos las tapas también, es dividir nomás por 2 pi RL. ¿Qué me queda? Que el campo eléctrico sin vector es 3 lambda L partido en, ¿qué? En 2 pi R L epsilon 0. Aquí se me simplifican los L y está listo. Eso sería. 3 lambda partido en 2 pi R epsilon 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Lo encuentran difícil? Esto bastante simple, sí, súper simple, ¿Sí o pero no? Sí, sí. En general, ese es el proceso. Si alcanzamos a hacerlos como este o este, vamos a hacer casi la misma idea, quizás solo un poquito más largo, pero es lo mismo, no es ninguna otra ciencia, que es como calcular de qué depende la capacitancia de capacitores con geometrías distintas. Ya, a ver, hagamos el B, aprovechemos. ¿Cuánto tiempo queda? Todavía queda una hora ya. Vamos. Un dipolo dieléctrico consiste en dos cargas de igual magnitud y de signo opuesto separadas por una distancia 2a, como muestra en la figura, en esa figurita. ¿Ya? El dipolo está a lo largo del eje X y tiene centro en el origen, considerando el potencial eléctrico como eso. A calcula el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje X. Y aquí no queda nada más que reemplazar, ¿no? Nos están preguntando cuánto es esto acá, en P. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Nos quedaría que A es igual a que a V. No, pues, sin el igual ahí en el A. Es igual a la sumatoria de qué. Ah, no, bueno, por la constante. La constante por las cargas partido en R. Todo dependiendo de ahí. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, que tengo dos cargas.
Entonces sería dos sumas y dividido en el radio. ¿Sí? Entonces sería V va a ser igual a ¿qué? A la constante. ¿Y la sumatoria qué sería? Si agarramos primero esta, sería la carga Q partido en la distancia que tiene de acá para acá. ¿Y cuánto es? Es A cuadrado más P cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, la distancia es con la raíz, pero es... Ah, sí, bueno, aquí falta la raíz. Sorry. Ahí sí. ¿De acuerdo? Esa es la distancia. Un Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado es este al cuadrado. Por eso va con la raíz. ¿Ya? Ya. Más esta carga. Como esta carga es negativa, la resto más. Menos Q dividido en ¿cuánta es la distancia? Es A al cuadrado más P cuadrado, lo mismo. Raíz de A cuadrado más P cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué sería? Estos dos son iguales, están restando 0, entonces 0, ¿no? 0 por K es 0. Así de fácil. El campo eléctrico ahí es 0. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo, no? Es bien fácil. No tiene ninguna ciencia especial, digamos. Ya. B. Sería 0 simplemente. 0, por supuesto. A ver, déjame verlo. Uh-huh. No, y también lo dice el problema. Es 0 porque tienen la misma carga, ¿cierto? Sí. Claro, es 0 porque tiene la misma carga. ¿Y ahí faltaría colocar el itongo J tongo abajo o no? ¿Cómo dejarlo recto? No, porque aquí estamos con módulo nomás y recuerden que el voltaje no es un vector, es una magnitud, ¿no? ¿Ya? Nunca lleva vector el voltaje. ¿Ya? Sí. Y en realidad por su definición, por la definición de voltaje es menos la integral del campo eléctrico punto de L. Y el producto punto es el producto escalar, pues. Siempre va a ser un escalar, nunca va a ser un vector. Entonces, como Sí, esto es un escalar, esto también es un escalar. Entre dos vectores la multiplicación da un escalar. Tal cual. Ya, entonces vamos con el B. Dice, calcula el potencial eléctrico en el punto R sobre el eje X, en este punto. Entonces aquí es lo mismo, pues sería el que hace sería V va a ser igual aquí a la constante por la suma. Y la suma es, si agarramos este primero, es Q por una instancia de ¿qué? A ¿Y qué? más X. ¿Sí? Q partido en A más X. Ahora viene más, pero como la carga es menos, más por menos, ¿sí? Y la distancia, ¿cuánto es? Es X menos A, ¿de acuerdo? La distancia de este a este es X menos A. ¿Sí? Espero que sí. Es X menos A. Y listo, esto simplificando nomás, ¿cómo quedaría? Quedaría KEQ. ¿Y acá qué me quedaría? Me quedaría menos 2A partido en X cuadrado menos A cuadrado. Esa es como la simplificación, ¿no? Entonces me quedaría como menos 2A. Bueno, la constante primero, ojalá. K, A, Q partido en X cuadrado menos A cuadrado. Eso. ¿Lo encuentran difícil? Yo no. La factorización la estoy procesando todavía. Ya, a ver, primero, claro, lo que pensé yo es, ya, factorizo este Q, lo dejo afuera. Y aquí me queda uno, ¿no? ¿Ya? Me quedan unos. Ya, si paso este para acá, me queda X menos A nomás, y este me queda menos A menos X. Los X se me irían, bueno, me queda X menos A menos A más X. Eso me queda. ¿Sí? Los X se me irían y me queda menos A menos A. Entonces eso sería menos 2A. ¿Ya? Y la multiplicación de abajo sería este por este. Voy a hacer una, ¿cómo se llama eso? ¿Diferencia cuadrada? Parece, Sí. no me acuerdo cómo se llama, pero suma por su diferencia, parece. Y por eso me queda X cuadrado menos A cuadrado. ¿Sí? Sí. Sí, como, ya, pero eso ya es álgebra, ya no. Ya eso. Sí, creo que queda eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Espero que sí. Ya. Después dice, calcule, esta es como la más difícil, creo. Entre comillas, ni siquiera es difícil. Entonces, ¿Sí? es que a mí lo que me cuesta es asemejar la pregunta a lo que hay que hacer. El potencial eléctrico, cuando nos pide el potencial eléctrico. Fíjate que aquí te dan la ecuación. Te la dan. Y te la dan como sumatoria, ni siquiera como integral. Ya. Entonces, claro,
tenéis que aplicar nomás, pues. Calcula el potencial eléctrico en el punto P. El R es la distancia, el Q es la Claro, sí. carga y el K es la constante nomás. Entonces, Entonces, cuando se refiere al potencial eléctrico, nos referimos al voltaje, que es esa fórmula, porque es K la constante claro, por Q sí, partido en R. sí. Entonces, claro, pues en este caso tenemos dos cargas, ¿ya? Y también tenemos dos distancias, esa y esa. Bueno, que es la misma, pero tenemos dos distancias referentes a dos cargas. Entonces, la suma van a tener dos cuestiones nomás, pues dos sumas, Ya, dos ok. nomios. Sí, ¿De sí, que acuerdo? a mí eso es lo que me cuesta un poquitito, saber cuándo la pregunta pide qué cosa, pero ya está bien. Ya. Fíjate que insisto que aquí te lo dan nomás. Calcula el potencial eléctrico. V es voltaje, potencial eléctrico, diferencia de potencial, ¿ya? Potencial. Tiene hartos nombres, pero es lo mismo, ¿ya? Diego, si nos pidieran el campo eléctrico en vez del potencial, ahí sí tendremos que ocupar la I-tongo y J-tongo, ¿cierto? Claro, porque el campo eléctrico en sí es un vector, ¿ya? Sí. Claro. Pero, o sea, un comentario nomás. Fíjense que aquí eh, ¿cómo se llama esto? El campo eléctrico no viene con el vector aquí arriba. Entonces, de cierta forma, te están pidiendo la magnitud nomás, ¿ya? Vale. Se puede calcular el campo eléctrico sin ningún problema. Y de hecho, es bien lógico porque, mira, nos están preguntando sobre el eje. Calcule el VX en un punto sobre el eje X en un dipolo con X muy mayor a. Ya. Es como, ya, calcularlo acá. Entonces se entiende que esta carga va a generar un campo eléctrico hacia allá, saliente, y esta carga va a ser uno hacia allá, po, de módulo distinto. Entonces, de cierta forma, ¿cuál va a ser mayor? Este va a ser mayor siempre. Entonces, como este siempre va a ser mayor, uno ya sabe que el vector va a ir como en menos y tongo. Bueno, a ver, con más detalle, ¿por qué pensé eso? Esto tiene la misma carga, ¿ya? Pero este está más lejos. Y el que esté más lejos hace que el módulo sea distinto, porque está dividido en R cuadrado. Entonces, si está dividido en un número mayor, va a ser menor. ¿De acuerdo? Así se calcula el campo eléctrico, ¿no? O sea, sí, pues, con Está... respecto al punto R. R Sí, cuadrado por sí. R tongo. Claro, aquí con el vector, sí. Entonces, claro, el R tongo que me está generando es hacia allá, saliente, porque es una carga positiva. Como este es negativo, me va a ir para allá. Así van a ser mis dos vectores. ¿Ya? Cuando yo sume estos dos vectores me va a dar el resultante, el campo eléctrico en ese punto. ¿Ya? Entonces, como este está más cerca y tiene el mismo módulo de carga, como este está más cerca, este va a ser mayor, po. ¿De acuerdo? Entonces, claro, al sumar este con este, mi resultante va a ir solo para allá. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Ya. Entonces, claro, ahí al tiro uno ya sabe, bueno, este sería el módulo y si quiere enchufarle el vector, le pone el menos y tonco. Listo. ¿Ya? Bueno, eso es como un proceso para pensarlo, que de repente es súper útil. Ya, entonces vamos, C. Te dicen, calcule el voltaje y el campo eléctrico en un punto sobre el eje X, lejos, o yo me imagino que lejos del dipolo, ¿ya? O sea, muy lejos de acá, para allá. Nosotros ya calculamos sobre el eje R, que era esto, ¿ya? Pero nos están pidiendo cuando el X es muy mayor a. Y claro, aquí ¿qué me queda? El V tendría que ser igual a ¿qué? A menos 2K a X, y como el X es muy mayor a la parte de aquí abajo, bueno, esto se aproximaría. La parte de aquí abajo se aproxima casi a X cuadrado nomás. Ni siquiera al... Bueno, o sea, claramente si el X tiende a infinito, esto tiende a cero. Pero no, entendiéndose como el X mucho mayor que A nomás, esta recta al final va a ser casi X. ¿Se entiende o no? Sí. Casi X cuadrado. Listo. Es así de fácil. Voy a ponerlo acá. Como X es muy mayor a el denominador tiende a X cuadrado, ¿no? Listo. Ya. Y el campo eléctrico. Aquí, creo que es la parte más difícil de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Que tampoco es difícil, pero hay que recordarlo. Claro, hay que recordando la definición. Aquí, por si acaso, el profe dijo que pueden llevar formulario, entonces, si para recordar tantas fórmulas, pueden llevar el formulario con todas estas cuestiones. ¿Ya? Bueno, una de las leyes. ¿Cómo? Qué buena, no había dicho eso en clase.
Sí, No, no, ayer le dijo pregunté. que le iba a hacer un formulario igual, en todo caso, y le iba a poner fórmula en la prueba. Pero Ah, que si queríamos entiendo, llevar, nosotros podíamos hacer también. entiendo. Sí, sí, o sea, un compa a mí me preguntó y yo le pregunté al profe y dijo que sí. Así que se puede, man. Ya. Ya, entonces, claro, aquí hay que recordar que el campo eléctrico, punto DL, y por menos, esto es la definición de voltaje, esto es por definición. Esto es así, ¿no? ¿Ya? Bueno, o sea, igual tiene su interpretación, lógica y todo el tema, pero esto es voltaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo despejar el campo eléctrico acá? Derivando, ¿o no? Si derivo, se me va en la integral, ¿sí o no? A ver, Sí. entonces, ¿cómo quedaría esto? Puedo derivar en ambos lados por dl. Bueno, aquí estrictamente, bueno, sería la derivada de v, diferencial de l, va a ser igual a menos, bueno, aquí me queda el diferencial de l, por la integral del campo eléctrico punto dl. ¿Ya? Bueno, esto ya parece que no nos enseñan estas cuestiones a nosotros, pero esto se llama de Leibniz, no sé qué cuestión, es como una propiedad de Leibniz, que cuando hay una derivada, para que entre a la integral tiene que convertirse en parcial. También, insisto, tiene toda su interpretación, pero no lo vamos a demostrar acá. En parcial de L, el campo eléctrico, punto de L. El producto punto es conmutativo, ¿sí? Entonces yo puedo derivar, en vez del campo eléctrico, derivar el de L. Y la derivada de L con respecto a L1. Entonces se me va el L, ¿de acuerdo? Se me va el L. Y me queda el campo eléctrico, ¿no? Y una integral sola, da lo mismo la integral, ¿no? Ah, y como era un producto punto, se me va el vector. Eso me faltó. Bueno, y estrictamente también está el coseno, pero bueno, se entiende que son como perpendiculares. Y bueno, aquí ¿qué me queda? El diferencial de V, diferencial de L. Entonces el menos me pasa para el otro lado y listo. Ahí tengo despejado el E, diferencial de V, dividido en diferencial de L, en la derivada del voltaje con respecto a un largo. ¿Ya? Bueno, este es como una demostración súper chacha y a la rápida. En realidad, con lo que hay que saber es que eso, pues para saber el voltaje tenéis que integrar el campo eléctrico. Para conocer el campo eléctrico en un voltaje tenéis que derivar el voltaje, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no? Claro, aquí la hice como a la rápida y ni siquiera muy estrictamente bien. Pero eso es, ¿ya? Pero el campo eléctrico no era la diferencia de voltaje partido en un L, ¿o no? Que vendría siendo la misma derivada. Claro, ocupando la ecuación diferencial. Claro que es una aproximación, pues, delta L. Es una aproximación que funciona muy bien cuando el campo eléctrico es constante. Pero si el Vale. campo eléctrico no es constante, tú no puedes hacer eso. Claro, porque si es constante, te sale de la integral, te queda la integral de dl, eso es L nomás, y pasa el L dividiendo. Listo, ni un Sí. problema. Claro, pero el campo eléctrico no es constante. ¿Y cómo sabemos que no es constante? Porque el voltaje varía. Si el voltaje varía, el campo eléctrico también varía. ¿Ya? Este está variando con respecto a X. Está variando con respecto a un X. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Entonces, a ver, aquí voy a escribir cómo se escribe estrictamente. El campo eléctrico, el módulo de campo eléctrico, siempre va a ser igual a nabla V. ¿Qué significa esto? Esto es lo mismo que la derivada parcial con respecto a X de V en Itongo, más la derivada parcial con respecto a I de V en J tongo, y así, bueno, en todas las dimensiones que nosotros vivimos en 3, entonces vamos a hacerla en 3. V en K tongo. ¿De acuerdo? Pero este, claro, es estrictamente un producto. Este es el gradiente. ¿Cómo es gradiente? Déjeme pensar. Eh, Parece que no va con esto. Ah, no, bueno, sí va, pues, sí, el campo eléctrico, no. Está bien, ya, así va, listo. Ya eso es casi, no estoy seguro si es una de las leyes de Maxwell, pero es una ley, es súper importante, ¿ya? Que al final es lo mismo, ¿ya? Recuerden ¿qué es lo que dije yo? Que el voltaje es igual a menos la integral del campo eléctrico, punto dl. Bueno, me estoy demorando mucho en esta estupidez, pero, eh, entonces, claro, si tengo que integrar, para encontrar el campo eléctrico tengo que derivar, pues, ¿no? Hacer como la operación contraria, que no es tan contraria, pero hagamos la operación contraria. Ya entonces,
sabiendo eso, nos están pidiendo solo el campo eléctrico en X. ¿Ya? Solo en X. No nos están preguntando el campo eléctrico en Y, en K, en todos los vectores, solo en X. Y bueno, estrictamente este solo está en X, por lo que vimos. ¿Sí? Que solo está ahí. Entonces, ¿cómo yo calculo eso? El campo eléctrico en X, ya no tengo el nable, sino que tengo la diferencial del V, diferencial de X. Bueno, y por el menos, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Solo en X. Solo voy a derivar en X. ¿Ya? Bueno, me demoré mucho como en llegar a esta interpretación nueva, pero es solo eso. Hay que prácticamente entender que es así. ¿Ya? Si lo hacen en otra dimensión sería de V, de I, y así. ¿Ya? Eso va a ser siempre así. Ya. Entonces, ¿qué es V? En este caso, cuando el X es muy mayor a A, ya vimos que se aproximaba a esta cuestión de acá arriba. Entonces, ¿qué me queda? Menos la derivada con respecto a X. ¿De qué? De menos 2 K por E a Q partido en X cuadrado. ¿Ya? Y bueno, si hacemos lenta esta cosita, las constantes pueden salir de de la derivada y sería Todo el 2 numerador. KE. ¿Cómo? Todo el numerador sale. Claro, todo el numerador. Y me queda la derivada con respecto a X de, bueno, 1 partido en X cuadrado, que es lo mismo que X a la menos 2. Así queda más visible para todos. Y bueno, la derivada de eso me baja el exponente. A ver, déjenme. Sí, aquí me faltó un menos. Claro, me falta un menos, porque este Sería más menos 2. también salió y me sale, claro, me sale un más. Sí, ese, chao, maldición, ya. ¿Todos de acuerdo? Porque aquí hay un menos, al salir toda esta constante para afuera, me queda menos por menos en más. Listo. Entonces, la derivada de esta cuestión me baja el exponente y le resta 1, ¿no? Así se deriva. Entonces, ¿qué me quedaría? O sea, bueno, insisto, todo esto se demuestra, ¿ya? Entonces me quedaría menos 4K por A por Q. ¿Y por qué? Por X a la menos 3, ¿no? Menos 2 menos 1 es menos 3. ¿Y qué me queda al final? Sería menos 4K A Q partido en XQ. ¿Y esto qué es? Es el campo eléctrico, bueno, sin el vector, en X. Y si quiero enchufarle el vector, no es el campo eléctrico, como vimos el proceso interpretativo, KEAQ partido en X cuadrado, es menos y tongo. Bueno, y menos menos más, pero bueno, vamos a ponerlo así más. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Lo encuentran difícil? No está tan difícil, pero saber más que nada las ecuaciones. Pero Claro, si hay claro. solución, formulario, igual. Lo que nosotros ocupamos aquí esencialmente es ley de Gauss en estas dos preguntitas. Ley de Gauss, solo ley de Gauss y esto. Que esas cosas como que hay que recordarlas prácticamente. O con formulario. Claro. Bueno, y además de entender qué significa cada cosa. ¿Ya? Claro, pero eso más que nada. Bueno, no me quedó tan ordenadito como quería, pero ahí puedo ordenarlo un poquito más para todos los demás. Pero en eso más consiste toda esta pauta. ¿Ya? Bueno, que ahí también está resuelta y no sé qué cuestión, pero bueno, a mí el profe no le puse el vector acá. Así que eso. ¿Alguna duda con esto? ¿O pasamos al tiro con la siguiente función? Yo quedé bien, sí. ¿Sí? ¿Tú, Marco? Sí, démosle nomás. Ya, démosle. Perfecto. Ya vamos con la siguiente. Mira, aquí vamos a ocupar la misma idea. Claro, puse como de primera uno más difícil, digamos. Entonces dice, el potencial eléctrico V está dado en una región del espacio, está dado por eso, donde A es una constante. Obtengo una expresión del campo eléctrico en cualquier punto de esta región. Perfecto. Entonces, si recordamos lo de arriba, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico va a ser igual a que A menos nabla V. ¿Ya? Y en este caso el V es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivar cada cuestión con respecto a X, a Y, a Z. Entonces, esto va a ser igual a qué. Voy a anotarlo así como bien lentito. No me acuerdo mucho bien cómo es la anotación porque el nabla es estrictamente un vector. Pero bueno, no sé cómo hacerlo bonito, pero digámoslo así a la rápida. Parcial de X. Bueno, todo esto por menos. Todo esto por menos. ¿Ya? Parcial de V, parcial de V en parcial de X con respecto a X, más el parcial de V, parcial de Y,
más parcial de V, parcial de Z. ¿Ya? Listo. Y el V es lo de ahí arriba, pues. X cuadrado más Y cuadrado menos 2AZ cuadrado. Entonces, anoto eso. ¿Qué me quedaría? Puedo anotar eso nomás, pues. Así, como factorizando el V. Pero mejor no. Me queda mejor así. Ya. Entonces me queda menos la parcial de X. Bueno, el V que era X cuadrado más Y cuadrado menos 2AZ cuadrado, ¿no? Eso era. Bueno, eso es lo mismo en todo. Más parcial de Y en AX cuadrado más AI cuadrado menos 2AZ cuadrado. ¿Era Z cuadrado o no? Sí. ¿De acuerdo? O sea, aquí solo estoy reemplazando nomás. Y claro, y recordar que eso es lo que significa esta cosa. ¿Ya? Más parcial de Z, AX cuadrado más AI cuadrado más menos 2AZ cuadrado. ¿Ya? Eso es. Ahí, ahí sí, ya. Entonces hagamos. Esta cuestión no es difícil. Entonces, la parcial. ¿Qué significa derivar parcialmente esto? ¿Quién me lo dice? O sea, no qué significa, ¿para qué nos vamos a meter tan filosófico? ¿Cómo se deriva esta cuestión? Parcialmente. Solo derivamos X. Solo Tomamos diríamos el X. las Lo demás, demás como como es constante. constante, es cero, claro. Entonces me queda menos. ¿Y cuánto es la derivada de AX cuadrado? 2AX. 2AX, tal cual. Y ahí lo mismo con todo. La derivada de este sería Lo 2Y. mismo. 2AX 2AI. más 2AI. Y del último, Menos 4. menos Menos 4 4AZ. Claro. Eso, nada más difícil. Y esto que es igual es el campo eléctrico. ¿Ya? Y listo. ¿Qué más se le puede hacer? factorizar Entrar, por A o por 2. claro, o entrar El menos. Ya, sí, ahí me gustó eso. Factoricemos por 2A. ¿Y qué quedaría? X más Y menos 2A, 2A. Listo. Eso, ¿no? Sí. 2A menos... Sí, eso. ¿Y listo? Eso es. ¿Es Es decir, el difícil? campo eléctrico en cualquier punto. Claro, sí. Este es el módulo del campo eléctrico en cualquier punto X y Z en el espacio. ¿Ya? El A es una constante, ¿no? Que hay que definirla, ¿no? Pero claro, si uno grafica aquí el espacio, cada punto va a tener su... Bueno, cada Y punto si es lo un módulo. quisiéramos dejar como vector, Aquí no se puede. ¿no? No, porque no tenemos información de cómo tendría que ser el vector. ¿Se entiende? Porque al final, claro, ya suponiendo que A es 1, ya, para olvidarnos de ese A, tenemos cómo se va moviendo el módulo, pero de primera no sabemos si es positivo o negativo, ¿me entendés? De primera no sabemos si la carga es positiva, el campo eléctrico es positivo o negativo, ¿me entiendes? De primera. Quizás queden como en dos soluciones, ¿ya? Porque claro, si tengo el espacio, tengo este punto, yo conozco metiendo, claro, ese punto acá, ¿sí? Porque yo conozco este X, este Y, este Z. Si pongo esos X y Z en esta cuestión, tengo cuánto es el módulo acá. Y no se puede. No se puede. Porque tengo infinitas distribuciones de carga. Y esas infinitas distribuciones de carga me pueden generar infinitas formas de tener campo eléctrico. Claro, no se puede tener el vector. De solo esto. Hay que tener más información nomás. ¿Ya? Ya, eso. Sigamos. Este es el A. Vamos a tirarlo todo por el ladito. Estas que estoy haciendo ahora son de la guía, ¿ya? Por ahí, ya. Vamos, B. De acuerdo con esto, ¿no? Lo encontraron difícil. Yo lo encuentro, la verdad, un poco largo, pero fácil. No sé qué piensan ustedes. Vamos con el B. Ya, ¿qué dice el B? Si el trabajo realizado por el campo eléctrico, yo a las 9:50 me tengo que ir para irme a la U, que me queda un poco lejos. Ya.
si el trabajo realizado por el campo cuando una carga de 2 mu coulombs se desplaza desde el punto 0,001 metros hasta el origen es de tanto, determine la constante A. Ya. Esta pregunta es como un poquito rara, da miedo, pero es sencilla, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular esta cuestión? Dice, si el trabajo realizado por un campo, ya. ¿Qué es trabajo? O, no, reformulo mi pregunta. El V. Ya no sé si lo sepan así como tan directo. A lo mejor sí. Pero ¿cómo se mide? ¿Cuáles son sus unidades? Además de voltios. ¿Cómo sé yo puedo desmenuzar el voltios? En Newton partido en Coulomb, ¿o no? Newton partido en Coulomb. Muy bien. Eso es. Newton partido en Coulomb. ¿Y cómo uno puede saber? No, pues no es Newton partido en Coulomb, pues es el campo eléctrico. Mm. Le falta algo. No. Los Newton metros. por metro. Los metros, sí, eso. Newton Newton metro cuadrado. partido en Coulomb. Ya, ¿y qué es Newton por metro? ¿No metros cuadrados? No. Newton Ya, por metro. Vamos rápido, ¿por qué no? Mira. La definición, como les dije, menos la integral de esta cuestión por dl. El L se mide en metros en el sistema internacional y el campo eléctrico se mide en Newton partido en metro, en Coulomb. ¿Ya? Y ahí queda. Bueno, ya así se mide. En Newton partido en metro por Newton partido en Coulomb por metro. ¿Sí? Ya, pero el Newton por metro, ¿qué es? Newton por metro. ¿Sí? Diría Pascal, pero no estoy seguro. No me acuerdo No. si Pascal es dividido. Sí, es Newton partido en metro cuadrado es Pascal. Newton por metro, bueno, ¿en qué es Newton? ¿Qué se mide con Newton? Es fuerza. Fuerza, bien. ¿Y metro? ¿Qué es fuerza por metro entonces? ¿Fuerza por distancia? Ay. Es torque, es trabajo, energía. Es momento. Sí, eso es. Momento. Sí, Es como toda la momento. anterior. Toda la anterior. Y bueno, Newton por metro también se puede medir como joules. ¿Ya? Joules, bueno, o Newton, dejémoslo como Newton metro. Eso es trabajo, es momento, toda la cuestión. Listo. Entonces, bueno, al final, solo viendo las unidades, uno se da cuenta al tiro que al final arriba tengo trabajo y abajo tengo carga. Entonces aquí yo puedo poner trabajo partido en carga. ¿Ya? El voltaje es trabajo partido en carga. Esto no es tan así. Generalmente tienen los diferenciales y cuestiones, pero se puede aproximar de una forma perfecta así. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Dice, el trabajo realizado por por un campo. A ver, si el trabajo realizado por el campo cuando una carga de 2 mu, ya tengo la carga, se desplaza desde tanto a tanto, excepto, ¿cuánto es la constante A? Entonces, listo. Ahí tengo el trabajo, me dan qué es. El trabajo es, ¿dónde está el trabajo? Es menos, no, el 2 mu es la carga. Entonces, mi trabajo es esto. Menos 5 por 10 a la menos 5 joules. ¿Ven? Ahí está el joules, newton metro. Y aquí tengo 2 mu coulombs. Entonces, si yo divido este por esto, tengo mi voltaje, ¿o no? Sí. ¿De acuerdo? Bacán. Ya, y... esto tiene que ser igual a mi voltaje. Y el voltaje entre esos dos puntos es el campo eléctrico por la distancia. Ya, ahí está. Ya, listo, perfecto. Ahí me complicó un poco la vida, pero listo. ¿Qué nos están preguntando al final? Determine la constante A. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que mi voltaje era AX cuadrado más AI cuadrado menos 2AZ cuadrado, ¿sí? Y esto esto es mi trabajo, esto es mi, ¿cómo se llama esto? Esto es mi voltaje, ¿de acuerdo? Bueno, pero mi voltaje como en función de X y Z, ¿ya? Entonces, claro, aquí puedo sacar una diferencia potencial. Igual como que estoy dudando un poco todas estas cuestiones, pero hagámoslo y veamos qué da. Pues. Al final estas tienen respuesta y después vemos si da o no. Entonces, a ver, estrictamente este viene con deltas. ¿Sí? Pues, una diferencia potencial.
Y diferencia de carga se puede poner como no se puede poner. Ya. Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo una carga en el espacio que está, yo tengo la carga a 0. Bueno, en el 0,001. Pero, Arriba, perdón. Aquí arriba, acá la tengo. En el 0,001 metros, ¿cierto? Y esta carga se mueve de acá a acá, ¿ya? Al moverse, está gastando una energía, ¿ya? Esa energía es la de los menos 5 por 10 a la menos 5 joules, ¿ya? Y también al moverse, claro, acá tiene un potencial, acá abajo tiene otro potencial. Entonces yo puedo calcular cuántos son esa diferencia potencial. Para tener esa diferencia potencial en función, claro, de A, y aquí tengo los números. A ver, hagámoslo así. Creo que así es como se haría. Entré a dudar un poquito. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría? Mi diferencia potencial sería esta es mi función, X y Z. Entonces sería el voltaje en el primer punto, que es ahí en el 0001, sería 0,0,01 metro. Tendría que ser A por 0 es 0, A por 0 es 0, y menos 2A por 0,1 metro al cuadrado. ¿Sí o no? Eso sería. sí, ¿De acuerdo? Ya ese es mi potencial 1, pues mi voltaje acá. Mi otro potencial acá en el 0. Que ahí el potencial es 0, está claro, ¿no? ¿y no sería el potencial que tenemos arriba? La carga, el trabajo dividido por la carga. Sí, sí, pero es que eso pasa solo porque el potencial acá es 0, en el de origen. ¿Ya? A ver, vamos de nuevo. Ya, esto es voltaje, ¿ya? Entonces, yo tengo que encontrar la diferencia potencial. ¿Cuál es la diferencia potencial? En los dos estados, acá y acá abajo. ¿Cuánto es el potencial que tiene allá arriba? ¿Cuánto es el potencial que tiene abajo? ¿Ya? El potencial que tiene allá arriba tendría que ser esto. ¿De acuerdo con eso? Sí, Y el potencial que tendría acá abajo, V de 0,0,0, tendría que ser 0, ¿no? ¿Sí? Porque 0 por A, 0, 0 por A, 0, 0 por menos 2A es 0. 0. ¿Ya? Entonces, mi diferencia potencial ya sería este menos este. Como el de abajo es 0, el de arriba no va. ¿Ya? Solo por eso. Pero si el de abajo diera otra cuestión, no es solo el de arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? sí. ¿A cuál le restamos cuál? Al mayor. ¿De dónde parte hacia dónde va? Sí, ¿Cierto? sí, de dónde parte a dónde va. A ver. Del mayor potencial al menor potencial. Sí, siempre es así. Del mayor potencial al menor. Y el de abajo, evidentemente. A ver. Igual es buena pregunta. Eh, la integral va. No, la integral. Sí, claro. Claro, la definición es V es igual a menos la integral del mayor al menor. ¿Ya? Del mayor al menor. Pero como tiene este menos, es como hacer el V del menor al mayor. Ahí sí. Y ahí el menor es este. No, pues, perdón, el menor es este. Porque es negativo. ¿Ya? Entonces este menos este, ahí da la diferencia. ¿Sí? Insisto, todas estas cosas son muy dudosas inicialmente, pero veamos qué es lo que va dando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, claro, la recta de esto es solo. Entonces mi diferencia potencial es igual a ¿qué? A menos 2 a 0,1 metros cuadrados. Bueno, y 0,1 cuadrado es 1 partido en 100. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, y esto es lo mismo. Si simplifico el 2 me quedaría menos a metros cuadrados partido en 50. Ya. Eso es mi diferencia en potencial. Ahora, mi trabajo dividido en mi carga, ¿cuánto tendría que ser? Mi delta trabajo, delta U. Tendría que ser el menos 5 por 10 a la menos 5 joules partido en 2 microcoulombs, ¿sí? Sí. Entonces sería menos 5 por 10 a la menos 5 joules partido en 2 microcoulombs. ¿Micro cuánto es? Mili es 10 a la menos 3 y micro Es es 10 a la menos 6. 6. 10 a la Y la menos 6, menos ya, 6. perfecto.
Entonces me quedaría 10 a la Viene el menos 6. nano. Me queda un 10 nomás. Sí, ahí entro a dudarlo. Sí, el nano es. No, nano 9. Sí, a la 9, sí, parece que sí. Ya, entonces tendría que ser menos 2.5 por 10, sería menos 25 Joules Coulomb. O Newton, perdón, voltios. ¿Ya? Joules partido en Coulomb, recuerden que es voltio. ¿Ya? Sí. ¿De acuerdo? ¿Está bien esto que hice o no? Tengo 10 a la menos 5. Menos 10 a la menos. Sí, es 1. Es 10, sí. Bueno, yo me entiendo en mí. Ya. Es menos 25 Joules Coulomb. Entonces, ¿qué Sí. tengo? El 10 lo pasaste hacia arriba Sí, sí. con el Entonces tengo. exponente contrario. Exacto. Entonces tengo que, al final, estas dos cosas son iguales. Po. Tengo que menos a metros cuadrados partido en 50 va a ser a menos 25 joules partido en coulomb. Entonces, me pedían Ahí no cuánto valía. conviene cambiar los joules a metro Sí, para claro. que se simplifique Para un poco. simplificarlo, sí, por supuesto. Esto es newton metro. Claro, entonces, despejando el A, me quedaría menos más. 5 por 25, 1225. No, 1250. ¿Sí? 50 por 5. La mitad de 2000, de 2500. Sí, claro. 1250. ¿O no? Lo saco al tiro. A ver, 25 por 50. sería. 1250, sí. Ah, ya, todo Correcto. bien. Dale. Y entonces, ¿qué me queda? A es igual a 1250. Los metros se me simplifica a un metro y me queda newton partido en coulomb metro. ¿De acuerdo? Y ahí está. Eso es lo que vale A. ¿De acuerdo? Y Newton Coulomb metro no tiene otros pasos, ¿sí? No quedan otros pasos. Newton coulomb metro. em, no, quedan otras cuestiones que son casi lo mismo de largo. Pues sería como pascales, metros, partido en coulomb. em, no, no, esencialmente no. Porque coulomb. em, a ver, parece que sí, a ver. Porque yendo a ¿cómo se llama esto? Al sistema internacional, Newton es metros, Newton es metro, kilogramo, metros partido en segundo cuadrado. CM, se me van esto M y me queda kilogramos partido en C segundo cuadrado. Si amplifico por S, aquí S y S cubo, esto es ampere. Y el ampere es del sistema internacional. Entonces, claro, lo más simplificado con el sistema internacional sería ampere segundo cúbico. Eso es como lo más simplificado, pero igual es más complejo que esto, creo yo, Sí. ¿no? Sí, Queda mejor dejarlo en Newton partido en Coulomb. sí. Pero todas estas son del sistema internacional. Estas son las esenciales, po, que son 7. ¿Ya? Pero claro, estas son compuestas, el Newton es compuesto, el Coulomb también es compuesto. Pero bueno, en esencia de eso. ¿Ya? Claro, listo. Y a ver, revisemos rápidamente si esto está bien. Me entró la duration. Creo que las guías no tienen la respuesta. Yo me fijé que esta sí. Ah, vale. Sí, me fijé que es así. Electromagnetismo. Esta se la saqué de las dos, si no me equivoco. Sí, la 1 son por alternativa. Y es la 20. No, 11. Ah, no, parece que la saqué de la 1. 11 de voltaje. Potencial eléctrico. 11. Ah, no, lo saqué, sí. Y aquí está. Es menos 125 voltios metro cuadrado. Voltios. Sí, porque Newton partido. Ah, ¿verdad, po? Ah, ese me faltó, po. Newton partido en coulomb es voltios. Ya, listo. Ah, pero metros cuadrados. Ah, sí, porque no simplificó. Sí, po. Ah, perdón. Newton metro partido en coulomb es voltios. Ahí está el metro cuadrado. Sí, ahí está. Y lo dio lo mismo, pero con signo contrario. Entonces, al final era la resta este parece. Y ahí me entró la duda de por qué eso sí, pero ya, ven. La diferencia potencial, a ver, la diferencia potencial siempre se entiende el último
menos el primero, ¿no? Siempre es así, ¿o no? Se entiende del último menos el primero. Ah, entonces él fue del 0. Donde el 0 era el último, del 0 al primero, donde estábamos. Ah, ya, sí, Y al ahí se restarlo me... queda positivo. Sí, Queda ahí me positivo queda... al lado de la. Sí, toda la razón, sí. Ahí me queda la diferencia de signo. Ya, claro, ahí tiene más sentido. Sí, sí, ahí tiene más sentido. Esto, ya, entonces ahí me queda, no se me van los signos. ¿Cuál quedaría positivo? El voltaje, creo. Sí, el voltaje queda positivo, claro. La diferencia de potencia, claro. Este queda positivo, este me queda negativo, y aquí me quedaría el menos. Listo, ahí sí. ¿Ya? Ya. Voy a poner esto dentro. Así como dos formas distintas de expresarlo. Así, o con voltios partido en metro, que ese sí queda más simplificado, sí. Ese se me había ido. Menos 125, 0. Y que eso es 5 al cubo, 5 a la cuarta por 2. Claro. Y me queda ahí, ¿ya? Y eh, va, no me deja checar el cuadradito. No, porque listo, dice. Ya. Listo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, no? Sí. También había que como recordar esto, que voltios es como un trabajo por unidad de carga, ¿ya? Entonces, claro, pues ahí calculamos el trabajo, que el trabajo te lo dan, te dan la carga, el voltios había que calcularlo con esta ecuación, o incluso, creo que también había otra forma de hacerlo, haciéndolo como que voltios también se puede aproximar muy bien a campo eléctrico por L, por la longitud. El campo eléctrico ya lo habíamos calculado. Lo multiplico por la longitud, que es 0.01, y eso lo igualo ya a lo de abajo. Creo que debería dar lo mismo. Pero en honor al tiempo no lo hagamos. Ya, entonces tengo el A, el B, calculemos el C. De verdad que esperaba hacerlo más ordenadito. Ya. C, calcula el campo eléctrico en el punto 0. Ah, pero eso está fácil. ¿Qué tenemos? Tenemos el campo eléctrico, ¿cierto? Y nos están pidiendo calcule el campo eléctrico en el punto 0001. Fácil, pues. Sería el X vale 0, el Y vale 0 y el Z vale 0.01. Y listo. Entonces, ¿qué tengo? Que el campo eléctrico es igual a ¿qué? A menos 2A. ¿Y el A cuánto vale? Menos 125. Entonces sería más 2500. Sí, lo imaginé. Ah, pero escribámoslo entero. Menos 2, 125, 0. Voltio partido en metro cuadrado por X más Y menos 2Z. Eso es nuestro campo eléctrico. ¿Sí? Simplificando nos quedaría, bueno, este campo eléctrico en función de X y Z. Este es una El, función escalar. el 1250 también era negativo, entonces, para que se cancelen. Sí, toda la razón. Toda la razón. Entonces, ¿qué me queda? Campo eléctrico en función de X y Z es igual menos menos más, 2500 voltio partido en metro cuadrado. Y esto Parte, X más Y menos Z cuadrado. ¿Sí? Ya. Y claro, me están pidiendo el campo eléctrico en el punto 0.1 metro. ¿Ya? Mira, si está todo bien, si todas las unidades están bien, esto me tendría que dar Newton partido en Coulomb, ¿o no? Porque es un campo eléctrico. Y el voltaje en Newton metro, sí, ya, sí sale, ya. No, es una cuestión que quería como darme cuenta, ya. Entonces sería igual 2500 voltios partido en metro cuadrado. 0 más 0 menos 2 por 0.1 metro. ¿Dos partidos en 100? Ah, no en 100, en 10. ¿Cómo? Porque no están cuadrados. Ah, no, sí, no, porque no está al cuadrado, claro. Entonces sería 0.2, ¿no? ¿Sí? Y 0.2 es un quinto, ¿ya? Entonces sería menos un quinto de eso, que sería 500. 500 voltios partido en metro. Ahí se me simplifica un metro. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entonces, eso es. Y bueno, recordar que voltios es Newton, metro partido en Coulomb, y esto está partido en metro. Que Se Newton Coulomb. simplifican
y me queda el Newton Coulomb, que es la unidad de campo eléctrico. Que si no me da es porque algo está mal. ¿Ya? Listo. Listo. ¿De acuerdo? Sí. Fácil ese, ¿no? ¿Cómo están encontrando esto? En Bastante esencia, metódico. la parte más difícil creo que era la derivar. Pero después está dando todo sin problema. ¿Ya? A ver, hagamos otro. No hagamos el D ni el E. Hagamos otro para tener tiempo para. Yo creo que no alcanzamos a hacer otro, la verdad, porque Empezamos. yo me 36. estaría yendo. Sí, yo tengo que arreglarme ahora para la U. Ya. Pero, Entonces, bueno, solamente. dejemos esto para la otra sección, para la sección 2. Y ahí completamos toda esta siguiente parte. ¿Y eso a qué hora sería? Yo creo que como a la, tarde, yo creo, después de vuelta, a las 8, algo así, tengo que hablarlo con ellos. Sería la noche. Sí, Sí, de vuelta. me parecería, después de economía. Sí, después de economía, de vuelta. Sí. Ya, pues chiquillos, no sé. Bueno, dejemos este último minutito para si tienen preguntas o cualquier cosa. Una última consulta. Cuando me dan el campo eléctrico en forma de vector, tengo que calcular el módulo para encontrar las otras cosas que están al otro lado, ¿cierto? Suponte me dan el campo eléctrico como 4i más 3j. ¿Ya? Tengo que sacar la magnitud vectorial, ¿cierto? El módulo, que sería el 4i al cuadrado más el 3j al cuadrado y sobre la Sí, raíz. o sea, sí, es el módulo. Sí, quedaría 5. Pero ¿para qué cosa que quieres calcular? Para la guía, creo que era para la... Estaba haciendo O la sea, guía alternativa. es que si te piden la magnitud, dale, tú ahí tienes que hacer eso sin problema. No, es que me pedían el R, pero como el otro lado estaba en forma de vectores, tenía que sacar la magnitud para poder trabajar, Ya, yo creo, con el R, ¿no? entiendo. Entonces te están diciendo, a ver, Déjame ¿tenés la buscar pregunta ahí alternativa. como? De la guía 1 de alternativa, deja buscar el número. Dale. Creo que era el 8, el 8 de campo eléctrico. Dale, ley de... No, me pasa. 8, considere dos cargas puntuales mostrada S. No, el 7, creo que era el 7, 7, 8. No, el 7 tampoco. ¿No? Ya, pero igual en el 8 yo tenía duda. Porque no Ya. sé cuántas alternativas. Según yo, debería dar 3 KQ partido en 4R al cuadrado. Yo me fijé que en el 7, la alternativa no está. Sí. También te lo comenté. Ahí sí. Y en el 8 a Sí, mí pues sí me lo da hablamos, ¿verdad? 3 cuartos. A mí me da. 3/4. Ya considero carga puntual, mostrar la figura, distancia, tanto. El módulo tendría que ser 2R cuadrado, 4R, menos 4R, más... déjame empezar, a ver, menos 4R, ¿lo puedo rayar acá? No. Menos 4. Ah, aquí sí, pues. Para rayar así a la rápida. Y a ver, aquí tengo, ¿cuánto era? Menos Q, menos Q, y aquí un P. Está en distancia R. R y R. ¿Y este a cuánto está? Ah, no, de acá a acá R, claro. Ya, bueno, entonces el campo eléctrico, ¿cómo sería? De módulo. La suma de módulo tendría que ser, que genera este es K, Q. Bueno, este directamente también es. 2R, Sí, tendría que restarse. Partido en 2R cuadrado, 4. 4R cuadrado. Sí. Y este se le suma el K, Q partido en R R cuadrado. cuadrado. Y esto es un tercio más un. O sea, 1 más un cuarto. ¿Y eso cuánto es? Perdón, 1 menos un cuarto. Y eso son 3/4, pues sí, pues. Sí, 3 cuartos y no está la Sí, alternativa. 3/4. Me parecía raro. Varias Ya. veces me ha pasado que la alternativa ¿Verdad que no no está? Sí. No, sí, debe ser 3/4, sí, sin duda. Sí, pues difícil que nos equivoquemos en eso. Ya. Pero eso, ya. Aquí 4i más 3j en el 10. A mí me lo encontré justo. Ya, a sí, ver. el 10. Sí, a ver, dice, un detector determina que el campo eléctrico en un punto situado a una distancia R del origen es, ya, pero se entiende que la distancia es R.
Ya. Ya una partícula. Perdón. Una partícula tanto se encuentra en el origen. Un detector determina que es un campo eléctrico situado a una distancia R, es tanto. Yo lo que hice fue sacar el módulo del lado E, y después, como tengo K, que es 9 por 10 elevado a 9, lo multiplico por la carga, y eso dividido en R cuadrado me debería dar, pero creo que no me daba. A ver. Mira, bien rápidamente, para no nos demoramos no tanto, así que yo también estoy medio trasero. Ya tengo esta partícula de 5 por 10 a la menos 3. Coulomb, evidentemente. Y tengo que el campo eléctrico que genera esta partícula, como es positiva hacia afuera, a una distancia R, es de 4i más 3j. ¿Eso? Sí, por 10 a la cuarta. Ya, entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la función. Tengo que el campo eléctrico que forma esa partícula a una instancia R, cualquiera, va a ser 5 por 10 a la menos 3 partido en R cuadrado, ¿no? Y Y el multiplicado vector por el KE, por el que digo. ¡Ah! Toda la por razón. la constante. Sí, toda la razón. Se me fue. Y aquí por el vector, porque el vector podríamos dejarlo en función de R, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O quizás incluso un ángulo. ¿Ya? Bueno, y esto tendría que igualarlo a lo de arriba. 4 por 10 a la quinta, toda esa cuestión. Claro, aquí quizás sea útil como considerar un ángulo, pero en esencia ese vector tiene que ser unitario, lo único que yo sé. Y como es unitario, hay que ver, puede ser cualquier vector que esté a una instancia R por un ángulo. Sí, yo me arriesgaría a poner esto, coseno del ángulo en I más seno del ángulo en J, considerando ese ángulo. Y esto es igual a lo de arriba. Entonces tú igualas. Sí, tiene todo el sentido. Entonces tú igualas estas dos cuestiones, eso y esto, ¿ya? Y las componentes tienen que ser iguales, po. El I tiene que ser igual al I y el J tiene que ser igual al J. ¿Ya? Con que hagáis uno, te basta. Y si consideras solo módulo, sí, pues también te tienen que dar con módulo, solo con módulo. Considerando el módulo de esto, de solo eso. El módulo de esta cuestión tiene que ser el módulo de arriba. Sí, porque Sí. era 5 por 10 elevado a 4. Sí, 5 por 10 a la cuarta. Y listo, ahí está para despejar. Por 5 se me va, me queda KE por 10 a la menos 1. No, 10 a la menos 7. Menos Y la 7. raíz de esto es Por el 5. 9. Sí, pues, y me da. Si voy adentro me da 9 por 10 elevado a 2. Porque los 10 se cancelan. El 10 elevado a 7 menos el 10 elevado a 9. 9 por 10 elevado a 2. ¿Cómo disculpa? Es que la constante, la KE es 9 por 10 elevado a 9. Entonces se cancela. Claro. Me queda 900. Sí, me queda 3 por 10 al cuadrado, 3, 30. SR. Y disculpa, ¿el KE en qué se mide? Aquí está esto en Coulomb, esto en metro. KE. Sí, porque, a ver, el KE se multiplica por Q cuadrado partido en M cuadrado y todo El fuerza. KE es Newton por metro cuadrado partido en Coulomb cuadrado. Newton metro cuadrado partido en Coulomb cuadrado. Sí, todo, sí. Coulomb cuadrado, perfecto. Entonces, Estaba 30 y no hay ninguno parecido a 30. si yo ahí le multipliqué un Coulomb, se me fue un Coulomb. Se fue un Coulomb. Ya, esto también está en Newton Coulomb, esta parte. Newton partido en Coulomb. Entonces, se me va el Newton, se me va el Coulomb. Y me queda metro cuadrado. Y al hacerle la raíz me queda el metro. Perfecto, ya. Insisto, eso es una buena forma para ver si está bien lo que uno está haciendo. Si te dan la unidad, está bien. Ya, listo. No sé, ¿otra duda? Marco, ¿tenía alguna duda tú? O Carlos, no sé. No, esa era mayoritariamente mi duda. Me parece. Espero haber resuelto cualquier duda o dejar más claro algo. Po. Dentro del día, hoy día, mañana, el jueves ya no se puede. Me pueden hacer cualquier pregunta con toda confianza y en el peor de los casos no lo sé, pero se investiga. ¿Sí?
se estudia y encontramos la respuesta. ¿Este material lo vas a subir? Sí, claro. Y el video también. Sí, el Vale. video también. Sí. Ya, pues, sería por hoy día, chiquillos del primer grupo. ¿Ya? Vale, gracias, Diego. Sí, Vale, yo gracias, tengo, Diego. Dale, tengo que muchas revisar gracias. el video. Dale, nos vemos la chao, chao. Chao.